Bien, vamos a continuar con la clase. Vamos a completar el tema de cambio de bases o cambio de componentes, que ya lo vimos en la clase pasada. Ahora veremos el tema de cambio de bases. Bien, para esto vamos a otra vez a retomar el tema de notación de Einstein con un poco más de detalle. Bueno, se denomina convenio de suma de Einstein o notación de Einstein o notación indexada a la convención utilizada para abreviar la escritura de sumas, en el que se suprime justamente el símbolo de sigma o de suma. El convenio fue introducido por Albert Einstein en 1916. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, si tenemos un vector u y este lo podemos escribir por medio de sus componentes con la suma desde i igual a 1 hasta n de u super i. Recordemos que acá no quiere decir que u vaya a estar elevado a las potencias que va tomando, bueno, a los valores que va tomando i, es decir, u a la 1 no quiere decir que esté elevado u a la primera potencia. Cuando i es igual a 2, no quiere decir que u a la 2 sea u el cuadrado de u, simplemente es la segunda componente. Bueno, eso es lo que significa acá esto. Bueno, entonces, si tenemos el vector escrito de esta manera, que desarrollando la suma sería u super 1 por e sub 1 más u super 2 por e sub 2 más puntos suspensivos u super n por e sub n. Y entonces, de acuerdo a esta convención, tenemos índices repetidos, es decir, y acá y esta i van corriendo desde, con los mismos valores, entonces podemos suprimir este símbolo de sigma y solamente quedarnos con esto, u super i por e sub i. Bueno, entonces tenemos algunas reglas que nos pueden ayudar a entender cuando se usa la notación de Einstein. En esta, por ejemplo, nos dice que cuando en una expresión figuren dos índices repetidos, como en este caso, en el mismo término, entonces se entenderá que se trata de una suma en la que los índices repetidos van sumados de 1 hasta n. Típicamente n es igual a 3, digamos en un espacio tridimensional, pues, normalmente terminamos en n igual a 3, pero no quiere decir que sea siempre así. Bueno, entonces esa sería nuestra primera regla. Tenemos acá otro ejemplo más. Por ejemplo, tenemos a sub ij por bj o b sub j. Si desarrollamos, vamos a pensar que el índice repetido, que en este caso es j y j, fíjense, está corriendo desde j igual a 1 hasta n. Entonces tendríamos a sub i 1 por b sub 1, perdón, más a sub i2 por b sub 2 más a sub i3 por b sub 3. Entonces, como ya lo mencioné, j está corriendo desde 1, 2 y 3. Bien, j, el índice repetido, se llama índice mudo. Y este lo podemos reemplazar por cualquier otra letra, pero bueno, siguiendo esta regla. Dice que se puede cambiar, pero no por uno ya que se haya usado en la expresión. Es decir, por ejemplo, acá tenemos i y j, es decir, la i ya la estamos usando. Entonces no podemos cambiar este índice mudo, que es j, por i, porque nos quedaría una expresión de este estilo, a sub ii por b sub ii. Esto no se puede hacer. Y también dice por un índice, es decir, si se puede cambiar por un índice que corra en el mismo rango. Es decir, yo puedo cambiar acá, en este ejemplo tenemos a sub ij, b sub j igual a sub ir por b sub r, donde r, no lo escribí acá, pero es lo que nos dice la regla, debe estar corriendo desde 1, 2 a 3. Entonces, se puede hacer ese cambio si aseguramos que ese índice también corre en el mismo rango. Bueno, en este caso, i se llama índice libre, tanto aquí como aquí. Este índice se llama libre y este puede tomar también cualquier valor que tome j o r, es decir, i puede ser 1, 2 y 3.
no puede tomar otros valores. Pero por ejemplo, acá ya tenemos para cualquier i. Vamos a pensar que para i igual a 1, entonces tendríamos el mismo desarrollo, pero ahora cambiando esta i por 1, para i igual a 2, tendríamos otro y entonces se dan cuenta, tendríamos una matriz. Bueno, en el caso del índice libre, como dice acá, se puede tomar, bueno, este puede tomar cualquier valor que tome j o el índice mudo, pero solo un valor a la vez, que es lo que ya expliqué. Nos va dando las entradas de una matriz. Y en este caso, el índice libre, que en este ejemplo es i, no se puede reemplazar por otra letra. ¿Vale? Acá tenemos a sub i, j, b sub j. El índice libre sería i. A esta expresión no la podemos cambiar por a sub k, j, b, j. No se puede hacer eso, a diferencia del índice mudo, que en este caso era j. J la cambiamos por r, ¿vale? Pero el índice libre no se puede cambiar. Bien, la regla 2 es la definición de índices, el índice mudo y el índice libre, que bueno, ya aquí se explicó un poco de eso, o sea, no vamos a detallar más esto. La regla 3 dice que los índices no pueden aparecer 3 o más veces en un término dado. Aquí tenemos algunos ejemplos, b sub ij por b sub ij. Otra vez tenemos que los índices acá en este caso, los dos son mudos, ij y ij. ¿Se dan cuenta? En este caso, ij son mudos, son índices mudos, ¿sale? No tenemos acá índices libres, pero se están repitiendo solamente 2 veces. Entonces, esa expresión es correcta. En el siguiente ejemplo tenemos a sub i, b sub i, j. Podríamos decir que tenemos un índice mudo que sería i, pero ya se está repitiendo 3 veces. Entonces, esta expresión es incorrecta. En la siguiente expresión tenemos a sub i, j, b, JJ, es el mismo caso que acá. Podemos decir que J es el índice mudo, pero el problema que tenemos acá es que se repite 3 veces, entonces esta expresión tampoco es correcta. En el siguiente ejemplo tenemos una suma de dos expresiones, a sub ij o de dos términos, a sub ij por b sub j más a sub ji por b sub j. Si se dan cuenta, acá tenemos J, este sería nuestro índice mudo, y tenemos la I, que sería el índice libre. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tiene una palomita si dijimos que no puede aparecer 3 o más veces? Pero en un término, aunque aquí J ya otra vez aparece acá, pero es en otro término. Entonces esta expresión es correcta. Acá aparece solamente 2 veces. Y acá en el siguiente término también aparece 2 veces. Otra vez. En este caso nuestro índice mudo sería J y J. Y la I sería el índice libre. Es decir, si esto va sumado, pues va a ser A sub 1i por b sub 1 más A sub 2i por b sub 2 y así. Bien. Tenemos otra regla más, dice que en una ecuación donde se esté usando la notación de Einstein, debemos tener el mismo índice libre en ambos lados de estas ecuaciones. En este caso, tenemos acá ejemplos como x sub i igual a sub i j por b sub j. Se dan cuenta, el índice libre aparece en ambos lados de la ecuación. I es nuestro índice libre, porque J es donde se va realizando la suma y entonces es nuestro índice mudo. Entonces esta expresión es correcta. En el siguiente ejemplo, A sub i igual a sub ki, b sub kj, xj. Si se dan cuenta, otra vez, de este lado tenemos como índice libre y de este lado también, porque si se dan cuenta, nuestros índices mudos, en este caso sería JJ y K.
sea, si se dan cuenta, tenemos acá dos índices mudos. K y J son índices mudos. Y nuestro índice libre es I. Tenemos aquí también I, entonces esta expresión es correcta. Bueno, en este primer término. Y de este lado también. Si se dan cuenta, otra vez nuestro índice libre es I. Y en este caso nuestro índice mudo es K. Entonces se cumple la regla de que de un mismo lado, bueno, a ambos lados de una ecuación se debe tener el mismo índice libre. Tenemos I, ¿ok? En los demás ejemplos son ejemplos de expresiones incorrectas. Por ejemplo, aquí tenemos x sub i igual a sub ij. Ustedes dirán, ¿por qué es incorrecta esta expresión si aparece i y aparece i? Bueno, es que acá, digamos, a sub ij podríamos tomar como ij, o sea, no sabemos acá, no hay otra expresión, otro término más u otra componente más donde podamos saber si I es el índice mudo o si j es el índice mudo. No nos dice nada, entonces esta expresión queda incorrecta, no nos dice nada. En la siguiente expresión tenemos x sub j igual a sub ik por uk. Si se dan cuenta, acá tenemos índices mudos que serían la k y la i sería nuestro índice libre, y de este lado nuestro índice libre es j, no coincide. Por eso es que esta expresión es incorrecta. En el siguiente ejemplo, x sub i igual a sub ik por uk más c sub j. Nuevamente, tenemos aquí el índice libre i. En este término, el índice libre es i, está correcto, pero de este lado tenemos j como índice libre, entonces nuevamente con eso ya no se cumplen las reglas y entonces esta expresión es incorrecta. Sería correcta si acá tuviéramos c sub i. Entonces, de esa manera sí, porque tendríamos índice libre i. Bien, tenemos acá unas identidades, hay otras más u otros ejemplos más, pero acá solamente estamos detallando un poco más la notación de Einstein para entender el cambio de bases. Bueno, tenemos esta identidad a sub ij por x sub j más y sub j. Esta es equivalente a escribir a sub ij por xj más a sub ij por y sub j. Pero vean esto, o sea, esto se puede hacer ya que tenemos aquí xj y yj. Es decir, si tuviéramos x sub i más y sub j o xj más y sub i, entonces eso ya no es cierto, es decir, no se puede distribuir esto. Bien, en el siguiente tenemos a sub ij por x sub i por y sub j. Esto es equivalente a x sub ij por y sub j por x sub i. Esto se puede demostrar fácilmente, estos serían componentes, entonces, es decir, escalares. Entonces ellos pueden conmutar fácilmente. Bien, en el siguiente tenemos a sub ij por x sub i, x sub j. Esto es equivalente a sub ji por x sub i por x sub j. Y bueno, nuevamente, acá si se dan cuenta, no es parecida a esta expresión, pero no es la misma. Acá tenemos x sub i, x sub j. ¿Vale? Son dos componentes por decirlo así, o sea, estamos hablando de x y x, no de x y y, como en este caso. Entonces acá se puede, a sub ij la podemos cambiar como a sub ji, es decir, la suma sobre estos elementos va a ser la misma acá. Eso siempre y cuando tengamos x sub ij por x sub j. Como en este caso, bueno, es diferente. Bien, en la siguiente identidad, a sub ij más a sub ji por x sub i por x sub j. Pues como ustedes ya se podrán imaginar, usando esta identidad, o sea, la 3, pues esto sería 2 veces a sub ij por x sub i por x sub j. Y también sería igual a 2 veces a sub ji por x sub i por x sub j. Es lo mismo. Y bueno, también usando todo esto, la siguiente identidad, a sub ij menos a sub ji
por x sub i por x sub j, pues esto sería igual a 0, ya que como acá lo mencionamos, tenemos x sub i, x sub j, entonces no pasa nada si a sub i j la podemos tomar como a sub ji, porque la suma va a ser la misma. Bueno, entonces haciendo uso de eso, esta expresión es igual a 0. Bien, otra de las identidades que más se usan en la notación de Einstein tiene que ver con la famosa delta de Kronecker, que aquí la tenemos escrita, la delta sub ij, que también se puede escribir como delta super i sub j o delta super ij, y bueno, está definida como igual a 1 si i es igual a j y 0 si i es diferente de j. Vamos a estar usando en estas expresiones de cambio de base la delta de Kronecker. También puede tomarse que las componentes de la delta de Kronecker son las componentes de la matriz identidad, es decir, cuando coinciden la i con la j, pues tendríamos entradas 1 en la diagonal y en las demás ceros. Entonces se puede tomar eso como identidad. Con la delta ij podemos tener la matriz identidad. También esta es la matriz del operador identidad con respecto a una base o la base estándar, es decir, cuando vemos la delta ij como las componentes de una matriz identidad, estamos hablando de la base ordenada estándar, canónica, usual o elemental, como le llamemos. También usaremos la delta de Kronecker como un operador de reemplazo de índice. Aquí hay unos ejemplos para entender eso. Tenemos t a la ij sub k por delta m sub i. Entonces, como dijimos acá, la delta nos sirve como reemplazo, reemplazo de índices. Aquí podemos reemplazar, bueno, lo que estamos viendo es que estamos reemplazando la i por m, delta sub i, delta mi. Entonces acá cambiamos esta i por m. También pudimos haber cambiado m, bueno, no tenemos aquí m, entonces pues ya, solamente cambiamos esta i por m. En el siguiente ejemplo, t a la ij sub k delta kl es igual, otra vez acá si se dan cuenta, lo que hicimos es cambiar esta k por l. No tenemos acá k, sino también esa se podría cambiar, en lugar de k escribir l. Pero bueno, acá solamente tenemos k y entonces cambiamos este índice por l. Y nos queda t a la ij sub l. En el otro ejemplo tenemos t a la ij sub k por la delta kj. Y esto otra vez reemplazamos la... ¿qué estamos reemplazando acá? Déjenme checar, t, i, j, k. Bueno, la k la estamos reemplazando por j. No tenemos k más acá en esta expresión. Entonces estamos reemplazando la k por j, ese índice, por j. Y también lo que les decía. Bueno, aquí tenemos la k por j. Y acá sí tenemos los dos índices. Entonces podemos reemplazar esta k por j y nos quedaría t y jj, o podemos reemplazar la j por la k, ¿vale? Y entonces nos quedaría t a la ik sub k. Entonces este es el mejor ejemplo donde vemos las dos opciones. Suprime solamente uno de los índices, bueno, no es que suprima, reemplaza solamente uno de los índices o reemplaza dos de los índices y aparecen estos dos índices de los que tenemos en la delta, pues podemos reemplazar ya sea uno u otro, como en este ejemplo. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar al tema de transformación de bases, que como ya lo mencioné, ya lo hemos visto en las clases pasadas. Solo que acá vamos a complementar. Ya vimos el cambio de componentes o de coordenadas, que era la matriz Q o la matriz identidad. Entonces vimos en esas clases que si teníamos dos bases, por ejemplo una base beta y una base beta prima, la matriz de cambio de componentes o de coordenadas
de una base beta prima a beta, era nuestra matriz Q, y lo que hacíamos en ese caso solamente era escribir los vectores de la base primada en términos de los vectores de la base no primada. Eso era nuestra matriz de cambio de componentes o de coordenadas. Y ahora vamos a ver la matriz de cambio de base. Bien, consideremos un cambio de bases. Tenemos nuestra base E con los vectores base E1, E2 hasta E sub n, y tenemos una base nueva o una base primada, E sub i prima, E sub 2 prima, y así hasta E sub n prima. Cada uno de estos vectores, o sea, cada uno de los E sub i, o sea, puede ser E1, E3, E5 o E sub n, tiene una única expansión lineal en términos de la nueva base. Es decir, yo puedo escribir cualquiera de ellos como combinación lineal de los vectores de la nueva base, es lo que estamos escribiendo acá. Entonces esto se puede resumir en esta expresión: E sub i es igual a sub i j por E prima sub j. Bien, nuevamente esta a sub j sub i, a la j sub i, representa la jésima componente del vector E sub i con respecto a la base primada. Claro, aquí estamos haciendo uso de la notación de Einstein, por eso es que comenzamos con eso. Nos hace una pregunta: ¿qué pasa con las componentes de un vector v bajo este cambio de base? Fíjense, acá estamos cambiando, o sea, esta matriz la podemos ver como la matriz que nos cambia de la base primada a la base no primada. Esto en términos de base. Y vamos a ver qué pasa con las componentes de un vector. ¿Qué relación hay con esta matriz? Bueno, sustituyendo la ecuación 1, es decir, esta ecuación, en la expansión por componentes de un vector b, o sea, es decir, un vector b nosotros lo podemos escribir como combinación lineal de vectores de esta base. Otra vez estamos usando los superíndices. Lo podemos escribir como b super i por E sub i. Es decir, esto, otra vez estamos usando notación de Einstein. Esto sería b a la 1 por E sub 1 más b a la 2 por E sub 2 más b a la 3 por E sub 3 más puntos suspensivos b a la n por E sub n. Bueno, haciendo uso de esta expansión, podemos escribir E sub i como esta ecuación. Entonces nos quedaría b a la i por a la j sub i por E sub j prima, usando la ecuación 1. Pero también este vector lo podemos escribir como combinación lineal de los vectores de la base primada. Es decir, tendríamos unas componentes primadas, b sub j prima por E sub j prima. Es decir, acá también, si desarrollamos, tendríamos b' a la 1 por E sub 1 prima más b' a la 2 por E sub 2 prima más puntos suspensivos b sub prima a la n por E sub prima n. Bueno, entonces este vector o un vector siempre lo podemos expresar como combinación lineal de los vectores de la base no primada y como combinación lineal de los vectores de la base primada. Bien, a partir de esta expresión, nosotros podemos fijarnos en esta parte y poder concluir que entonces las componentes del vector en la, digamos, en las componentes primadas, por decirlo así, mejor dicho, esa es la manera: las componentes primadas, o sea, b sub prima j sería igual a sub i j e sub prima j. Bueno, no, perdón. Esta expresión es equivalente a esta expresión. ¿Vale? B primas a la j es igual a la j sub i por b sub i. ¿Vale? Esta es una componente, entonces la podemos pasar acá o acá. Son escalares, son números. Entonces no pasa nada, yo puedo cambiar de posición a este b a la i.
¿vale? Entonces tenemos acá ya dos expresiones, es decir, a partir de esta, a sub i, a la j sub i es la matriz que cambia la base primada a la no primada, y nos damos cuenta que esa a, esta matriz, es la misma en el cambio de componentes, donde en el cambio de componentes nos cambia de la no primada a la primada. Ya se dieron cuenta, entonces acá primada a no primada y acá no primada a primada. Pero bueno, continuemos. A esta ecuación, la 2, hablamos mucho, es llamada comúnmente ley de transformación de componentes de vectores contravariantes. Y en forma matricial se puede ver como esta expresión: B' igual a A por B, donde esta A, como ya lo mencionamos, es la matriz A la J sub I, bueno, las componentes. Es la matriz, como ya lo mencionamos también en esta ecuación, nos cambia las componentes de B a B' y es la misma matriz de cambio de bases de E' a E, como en la 1, ya lo mencionamos. Por eso es que se le llama contravariante, es decir, cambia de forma contraria a la ecuación de transformación de bases. Por eso se le llama así, transformación de componentes de vectores contravariantes. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Dice que sea D un espacio vectorial en 3 dimensiones con vectores base E sub 1, E sub 2, E sub 3. Entonces un vector V, elemento de B, lo podemos escribir, como ya lo mencionamos arriba, como combinación lineal de los vectores de la base no primada, o los vectores de la base E. Es decir, B es igual a B a la 1 por E sub 1 más B a la 2 por E sub 2 más B a la 3 por E sub 3. Es decir, el vector B en la base E, o en la base no primada, si esta también la llamamos beta, pues es escrita de esta manera: B a la 1, B a la 2, B a la 3. Esas serían las componentes de este vector o las coordenadas de este vector en la base E, o en la base no primada, o en las componentes no primadas, mejor dicho. Sea el conjunto E sub i', una nueva base, es decir, tendríamos E sub 1', E sub 2', E sub 3', y en este caso esta base primada está definida de esta manera: E sub 1' es igual a E sub 1, E sub 2' es igual a E sub 1 más E sub 2 menos E sub 3, y E sub 3' es igual a E sub 1 más E sub 2 más E sub 3. Vamos a resolver, dado que la ecuación que hasta el momento, por decirlo así, nos hemos aprendido o estamos analizando es esta, es decir, es escribir los términos, escribir los vectores de la base no primada, o sea, los vectores de la base E, en términos o combinación, como una combinación lineal de vectores de la base primada. Esa es la que estamos analizando. Y acá pues tenemos al revés, al contrario, o sea, tenemos combinación lineal o vectores de la base primada como combinación lineal de los vectores de la base no primada. Entonces vamos a resolver primero, es decir, queremos saber cuánto es E1 como combinación lineal de los vectores primados. Bien, se puede resolver de varias maneras. Acá lo hemos escrito de esta manera para que formemos un sistema matricial. Entonces tenemos E sub 1' sería igual a 1 por E sub 1 más 0 por E sub 2 más 0 por E sub 3, ya que no tenemos E sub 2 ni E sub 3. E sub 2' de acá sería 1 por E sub 1 más 1 por E sub 2 menos 1 por E sub 3. Y E sub 3', como vemos acá, es 1 por E sub 1 más 1 por E sub 2 más 1 por E sub 3. Si nos fijamos, acá lo puse como incógnita, ahorita veremos quién es, que ustedes ya podrán imaginarse quién es de las clases pasadas, pero bueno, antes de llegar a esto, vamos a ver.
escrita esta ecuación de esta manera, y si nosotros escribimos estas componentes en forma transpuesta, es decir, estos los vamos a tomar como los vectores fila de una matriz, o sea, pondríamos 1, 1, 1 en la primera fila, 0, 1, 1 en la segunda fila, 0, menos 1, 1 en la tercera fila. ¿Quién sería la inversa de esta matriz? Bueno, ahorita vamos a ver. Bien, ya que tenemos este sistema, lo podemos escribir como E sub 1', E sub 2', E sub 3', por, bueno, esto sería igual, mejor dicho, como la matriz componentes, aquí serían las entradas 1, 0, 0, 1, 1, menos 1, 1, 1, 1, por E1, E2, E3, escrito de esta manera. Ojo, esta matriz no es la matriz de transformación de bases de la no primada a la primada. No es, porque acá solamente estamos resolviendo el sistema, no está, o sea, no nos dice que E sub 1' en la base no primada es igual a 1, por ejemplo, o es igual a E sub 2' en la base, en términos de la base no primada sería igual a 1, 1, menos 1, no nos está diciendo, o sea, simplemente acá es que E1' es igual a E1, E2' es igual a esta expresión y E3' es igual a esta expresión. Bien, quiero hacer notar eso porque nos podemos confundir y decir, ah, bueno, pues aquí ya tenemos una matriz, esta sería la matriz de cambio de base de la base no primada a la primada, pero no, eso no es cierto. Bien, resolvemos esta ecuación, hacemos la matriz aumentada con esta parte y esto sería la parte aumentada. Entonces tendríamos acá, no es esta, digo es esta, y vamos a resolver para E1, E2 y E3. Realizamos estas operaciones, ahí las revisan. Bueno, ya aquí tenemos un 1 en la primera fila, tendríamos aquí que eliminar este, y entonces en el renglón 2 es el mismo renglón 2 menos el renglón 1, el renglón 3 es el mismo renglón 3 menos el renglón 1, hacemos las operaciones y nos queda en la fila 2 o en el renglón 2 todas estas expresiones. En el renglón 3 nos queda esto. Bien, ya que tenemos esto, vamos a eliminar esto y entonces el renglón 3 es el mismo renglón 3 menos el renglón 2. Realizamos eso, nos queda esta expresión. En el renglón 3 lo podemos multiplicar por un medio para que nos quede un 1. Nos queda esta expresión y bueno, nos queda ahora esta forma. Tendríamos que eliminar ya solamente esta si estamos haciendo Gauss-Jordan. Pero esto es que el renglón 2 es el mismo renglón 2 más el renglón 3 para que nos quede aquí un 0. Realizando eso nos queda finalmente esto. Lo que quiere decir es que E1 es igual a E1'. De hecho, pues de ahí comenzamos. Aquí no tendría nada que cambiar. E2' es igual a menos E1', E2', perdón, E2 es igual a menos E1' más un medio de E2' más E3'. Y E3 o E sub 3 es igual a un medio de menos E2' más E3'. Bien, eso es lo que tendríamos acá. Y ahora sí, fíjense, ya que tenemos esto, ya que, como les decía, comenzamos con esta expresión, todavía no tenemos la inversa de esta expresión, es decir, donde tengamos acá las primadas y aquí las no primadas, que ya sabemos cómo sería, pero estamos comenzando con esta. Bien, entonces ya tenemos los vectores de la base no primada en términos de la base primada. Aquí sí, es lo que estamos diciendo. Y entonces, la matriz de cambio de base, de la base no primada a la primada, es, bueno, serían la primera columna, serían el 1 menos 1, 0. ¿Vale? Bueno, ahorita vemos. Acá déjeme escribir este. No, yo me equivoqué. Ahorita permítame.
Bueno, vamos a ver acá. Entonces, si hacemos este desarrollo, tendríamos E sub 1, y aquí ya lo tenemos, igual a la 1 sub 1, pero E prima 1 más A2 1, E prima 2 más A3 1, E prima 3, y bueno, escribiendo todo esto, haciendo el desarrollo de esto. Y bien, entonces nos damos cuenta que la matriz que estamos buscando, la matriz A, cuyas componentes serían estas, pero como ya lo mencionamos, escritas, o sea, estos términos los vamos a escribir en la primera columna, en la segunda, en la primera columna, en la primera fila, estos en la segunda fila y estos en la tercera fila, es decir, la transpuesta de estas entradas. Es lo que estamos mostrando acá, o sea, A11, A12, A13, A11, A12, A13 es la primera fila. La segunda fila, A21, A22, A23. La tercera fila, A31, A32, A33. Y ya sabemos quién es quién acá. O sea, ya vimos que es como escribir acá A11 sería un 1. ¿Vale? El A21 no tenemos aquí. A31 tampoco tenemos aquí. ¿Vale? O sea, sería un 0, un 0. Por eso es que nos queda eso en la primera fila. O sea, ya aquí ya estamos haciendo lo que vimos en las clases pasadas. O sea, aquí ya estamos escribiendo como tal 1. Ya no, o sea, no se dice en términos, sino que las componentes del vector 1 en la base primada. Es eso. E1 en la base primada. Entonces, eso sería la primera fila, por eso es que nos queda un 1, 0, 0. Luego en la segunda fila es las componentes del vector E2 en la base primada. Y eso es un menos 1, un medio, eso es lo que va en la segunda columna de esta matriz. Y en la tercera columna es 0, y luego menos un medio y un medio, es lo que nos queda acá. ¿Vale? O sea, aquí podríamos haber escrito todo el desarrollo y también ver que esta sería nuestra primera fila. Vean, aquí sí, 1, menos 1, 0, ya que no tenemos aquí un 1, es la primera fila. La segunda fila nos quedaría un 0, un medio y menos un medio. Segunda fila, no columna, segunda fila, 0, un medio, menos un medio es lo que aquí acabo de mencionar. Y en la tercera fila sería un 0, un medio y un medio. 0, un medio y un medio. Entonces, ojo con eso. Y ya que tenemos este resultado, ya lo mencioné varias veces, esta es la matriz de cambio de base, no de componentes, no de coordenadas, cambio de base, de la base primada a la no primada. La inversa de esta matriz es esta misma. Por ahí la pueden realizar, pero esta inversa, ¿por qué lo menciono? Porque acá dejamos aquí una incógnita. O sea, cuando escribimos los términos, cuando escribimos los vectores primados en términos de los no primados, como les decía, ya de allí podríamos obtener algún resultado. O sea, otra vez, si escribimos, si esto lo podemos hacer ver, de hecho es eso, como las componentes del vector primado E1 en la base no primada, sería 1, 0, 0, eso sería la primera columna. Luego el E2' en términos o las componentes del vector E2' en términos de la base primada sería 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1 y el E3' es 1, 1, 1. Esta matriz, o sea, esta matriz escrita de esta manera sin la inversa. Olvidémonos de esto. Esta matriz es la matriz de cambio de base, de la base no primada a la primada.
¿vale? Entonces matriz, o sea, esta matriz sin este menos 1 es la matriz de cambio de base de la no primada a la primada, es decir, que la inversa, por eso ahora sí ya tomamos la inversa, pues nos va a llevar a la matriz de cambio de base de la primada a la no primada, que es lo que tenemos acá, de la primada a la no primada, por eso es que lo hago notar acá. Bien, entonces la inversa de esta es la matriz de cambio de base, como ya lo mencioné, de la no primada a la primada. Y esta es la matriz de cambio de base de la no primada, digo, de la primada a la no primada. Espero no haberlos enredado mucho. Y bien, también hacer notar esto, que esta matriz A nos cambia las bases primadas a no primadas, y es la misma que cambia las coordenadas de un vector no primado a las componentes de un vector primado, ya que, como ya vimos, sigue una ley de transformación contravariante para vectores de componentes contravariantes. Bien, de hecho aquí lo mostramos, dice un vector B se puede escribir en términos de los vectores E1' como, otra vez, B igual a B a la 1 por E1 más B a la 2 por E2 más B a la 3 por E3. Y bueno, acá en este caso, o sea, en este caso muy específico, recordemos que E1 es igual a E1', ¿vale? Y luego tenemos más B a la 2 por E2, pero E2 de acá es menos 1' más un medio de E2' más E3' más B a la 3 por E3, pero E3 en términos de los primados sería un medio de menos E2' más E3', bueno, un medio también. Reordenando, escribiendo todo lo que tiene que ver con E1', con E2', con E3', nos queda esto, nos queda B a la 1 menos B a la 2 por E1' más un medio de B a la 2 menos B a la 3 por E2' más un medio de B a la 2 más B a la 3 por E3'. Y otra vez mencionar que yo estoy diciendo B a la 1, B a la 2, pero no quiere decir que esté elevado a la primera o a la segunda potencia o a la tercera potencia, simplemente son las componentes, primera componente, segunda componente, tercera componente, ¿ok? Bueno, entonces escribiéndolo de esta manera, el B a la 1 menos B a la 2 lo puedo ver como el B' a la 1, el U medio de B a la 2 menos B a la 3 lo puedo ver como el B2' y el U medio por B2 más B3 lo puedo ver como el B3'. Y entonces este vector en la base primada, por decirlo así, o en las componentes primadas, mejor dicho, no en la base primada, en las componentes primadas, pues sería estas componentes B1', B2' y B3'. Pero ¿quién es B1', quién es B2', quién es B3'? Pues acá B a la 1 menos B a la 2, B2' es un medio de B2 menos B3 y B3' es un medio de B2 más B3, es esto. Y otra vez, acá lo podemos ver como 1 menos 1, 0, 0, un medio, menos un medio, 0, un medio, que es la matriz A. ¿Vale? Fíjense acá, de hecho acá la tenemos otra vez. 1 por B a la 1, menos 1 por B a la 2, más 0 por B a la 3, ya que no tenemos componente aquí, la tercera componente de B. Nos queda 1 menos 1, 0. En la segunda fila tendríamos, no tenemos acá la primera componente, es decir, no tenemos B a la 1, entonces nos quedaría 0, un medio, menos un medio, es esto. Y en la tercera fila tampoco tenemos bueno, el coeficiente de B a la 1, entonces es un 0, ese sería el coeficiente, un medio, y ya, entonces otra vez podemos ver que B' es igual a A por B, es decir, lo que ya habíamos mencionado, que mientras esta matriz cambia las componentes de un vector de la digamos sí, de la no primada a la primada, cambia esa misma matriz, cambia los vectores base
de la primada a la no primada de forma contravariante. Eso ya lo había mencionado en las clases pasadas, pero solamente ahora le estamos dando un enfoque más con la notación de Einstein y hacer notar eso nuevamente, que no es lo mismo cambio de base que cambio de componentes o de coordenadas. Si obtenemos la matriz de cambio de base de las no primadas, de las primadas a las no primadas, esa matriz sí la podemos usar para hallar esta transformación, porque es la misma. Y al revés, si tenemos la otra, bueno, se pueden usar, pero en principio no es lo mismo, ¿sale? Ya que van de forma, o sea, si nosotros estamos obteniendo de la primada a no primada, tenemos que saber si es en cambio de base o en cambio de coordenadas. Si denotamos la inversa de la matriz A, que es componentes o matriz por componentes sería A sub ij o A a la ij, y vamos a denotar la inversa por A', y sería denotada por componentes como A' a la J sub K. Entonces, A' por A es igual a la matriz identidad, o A por A' también es igual a la matriz identidad. En componentes y usando la notación de Einstein, podemos escribir estas expresiones como A' a la K sub J por A a la J sub I, como la delta de Kronecker, delta de KI. Fíjense en los en el subíndice y en el superíndice. Cuando estamos haciendo esta multiplicación de componentes o de matrices, pues tenemos acá, por ejemplo, la J, y entonces a la hora de multiplicar, arriba tendríamos que tener la J. Y esto también se puede escribir como A a la I sub K por A' a la K sub J. Fíjense otra vez el subíndice y el superíndice. Y esto sería igual a delta IJ. Bueno, entonces de la ecuación 1, si de esta ecuación, esta es la ecuación 1, nos regresamos. Si multiplicamos a esta E sub I por alguna de estas matrices, bueno, en este caso la primada, a la prima, a la I sub K por EI. Recordemos que EI, usando la ecuación 1, sería a la J sub I por E sub J prima, y estamos multiplicándole por esta matriz o esta componente de una matriz. Acá no podríamos aplicar directamente, pero como son componentes, otra vez podríamos pasar esta de este lado, y entonces nos quedaría a la J sub I por A' a la I sub K, y entonces tenemos acá el subíndice y el superíndice repetidos, serían los índices mudos, por decirlo así, y entonces tendríamos delta JK por EJ'. Pero otra vez recordemos que la delta de Kronecker también sirve como reemplazo de índices. Y entonces acá podríamos dejarlo como E' sub J o E' sub K, como en este caso. Bien, entonces podemos reescribir todo este desarrollo, bueno, ya como resumen y cambiándole otra vez los índices, podríamos escribir que E' sub J es igual a a la K sub J por E sub K. Fíjense, entonces ahora sí ya tenemos la otra ecuación de cambio de base. Esta sería la ecuación de cambio de base de las no primadas a las primadas, que es la que les mencionaba, que esta ya la habíamos escrito también en las clases pasadas, pero no habíamos visto de dónde sale. Entonces esta ya vimos que la obtuvimos de usar la ecuación 1, que es la con la que empezamos, y esta
como ya sabemos, es la inversa de la matriz de transformación de la primada a la no primada, como en el ejemplo que teníamos acá. Por eso les decía, acá tomamos de que todavía no conocíamos esta ecuación que hemos encontrado acá. Estamos escribiendo los vectores de la base primada en términos de los vectores de la base no primada. Es esto. Por eso es que la inversa de esa matriz, que es escribir estos coeficientes como columnas de una matriz, es la que estamos aquí encontrando, o sea, 1, 0, 0, 1, 1, menos 1, 1, 1, 1, en este ejemplo obviamente, la inversa de esta pues es la matriz que buscábamos, la matriz de cambio de base de la primada a la no primada, como en este caso, en este ejercicio, que es lo que encontramos acá, esta matriz A. ¿Vale? Y entonces ya, ahora sí ya sabemos de dónde sale. Y bueno, seguimos ahora de la ecuación 2, es decir, de la ecuación de cambio de componentes. O sea, aquí ya teníamos esta, que ya la mencionamos. Entonces tenemos esta ecuación, vamos a ver ahora cuál sería la... encontramos la A', es decir, la inversa de esta matriz. Vamos a ver en componentes a qué llegamos. Bien, entonces de la ecuación 2 y de la ecuación 4, es decir, bueno, de estas, de donde multiplicamos la inversa por la otra matriz, y entonces tenemos la matriz identidad o la delta de Kronecker. Entonces podemos ver, esta sería la ecuación 2. Si le multiplicamos a ambos lados de esta ecuación por la matriz A' a la L sub J del lado izquierdo, y entonces de este lado también podemos multiplicar a toda esta ecuación por el lado izquierdo por esta, sería A' a la L sub J por A a la J sub I por B a la I, perdón. Y nuevamente tenemos acá la delta de Kronecker, fíjense con el subíndice y el superíndice, entonces tendríamos delta LI por B a la, bueno, B super I o B a la I. Y entonces otra vez usamos el reemplazo, la delta la vemos como un operador de reemplazo de índices y reemplaza el índice I por L. O también podría quedarse como B a la I. En este caso usamos B a la L. Y fíjense, entonces llegamos ahora que B a la L tendría que ser igual a la A' a la L sub J por B a la J, B' a la J. ¿Vale? Entonces reescribiendo y vamos a cambiar ahora los índices, ya lo podemos hacer. Entonces nos quedaría B a la I, de acá, sería igual a a la I sub J por B' a la J. O escrito en forma matricial, tendríamos que un vector B es igual a A' por B'. Y recuerden que esta A' pues es la inversa de la A. ¿Sale? Y otra vez, aquí nuevamente se puede observar esta ley de transformación contravariante. Esta matriz es esta misma matriz, o esta y esta son las mismas. Y otra vez, esta matriz nos cambia en la base, nos manda de la base no primada a la primada en cambio de bases, y en cambio de componentes es la misma, pero nos manda de la base primada a la no primada, es decir, de forma contravariante. Entonces nuevamente en estas leyes de transformación vemos esto de que por un lado cambia las bases y cambia de forma contraria las componentes de un vector. Bien, con esto vamos a concluir esta parte de cambio o representación de vectores, que es lo que ya vimos en las clases pasadas, y cambios de base. Esto sería lo de cambios de base.